Nunca pensé que una fiesta con champán y luces doradas pudiera romperme el corazón tan silenciosamente. Me lo dijo con una sonrisa de hielo, justo mientras el fotógrafo enfocaba a su grupo de amigos. Por favor, no digas que eres mi madre. Lo dijo bajito, sin mirarme a los ojos, mientras me acomodaba el lazo del vestido como si eso hiciera menos miserable el momento. Yo solo asentí. Tenía la boca seca, los labios temblorosos, pero asentí, porque así aprendí a sobrevivir. Diciendo que sí, cuando lo único que quería era gritar. Me quedé allí, en ese rincón de su fiesta de promoción, rodeada de modelos de mandíbula perfecta y ejecutivos que hablaban como si cada palabra valiera acciones. Vestida con un vestido que compré en una tienda de segunda mano. Me lo había arreglado yo misma la noche anterior. Me dije que era elegante. Me mentí para tener valor. Ella, mi Laura, desfilaba entre copas, cámaras y sonrisas impostadas. Y yo, su madre, era apenas una sombra en la esquina de una celebración que yo misma ayudé a construir. No figuraba en los discursos, ni en los agradecimientos, ni en las fotos que colgaban en las pantallas gigantes. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo estaba allí, y cada minuto dolía más. Pensé en él. Juro que lo pensé, pero el cuerpo no me respondía. Me quedé quieta como una estatua, viendo cómo se abrazaba con inversores, con influencers, con desconocidos. Nadie se me acercó. Supongo que creyeron que era parte del servicio. No lloré. Me dije, no llores aquí, Margaret. No les des eso. Afuera, en el baño de mármol, apoyada contra el lavamanos, solté un suspiro que no sabía que tenía guardado. El espejo me devolvió la imagen de una mujer que no reconocía, peinada con esmero, pintada con disimulo, rota por dentro. Me toqué el pecho. El corazón seguía ahí. Eso me sorprendió. Recordé cuando Laura tenía 6 años y no podía dormir si no le cantaba esa canción de Cuna sobre estrellas. Recordé sus dedos pequeños aprendiendo a pasar hilo por una aguja mientras yo le sujetaba la tela. Recordé nuestras tardes en la cocina, cosiendo juntas, soñando juntas. Recordé vender mi alianza para pagar su primer semestre en la escuela de diseño. Recordé todo eso y más, mientras ella brindaba por su fuerza propia. El hielo se me instaló en el estómago, y lo peor no fue la exclusión. Lo peor fue entender por fin que no era un accidente. No era un descuido. Era deliberado. Laura no quería que la recordaran como hija de una mujer que fregaba baños y servía hamburguesas para costearle los sueños. No encajaba en su narrativa de éxito. Yo era una mancha en su biografía de seda. Me sequé las manos. Me acomodé el cinturón, y salí con la cabeza alta. Porque el orgullo, cuando ya no queda nada, es lo último que se suelta. No hice escándalo. No confronté. No mendigué afecto en medio de los reflectores. Pero al cruzar la puerta, dejé de ser su sombra. Mi hija me borró. Lo entendí esa noche. Me borró de su historia, de su boca, de su mundo. Pero yo todavía tenía memoria. Y ganas. Y una historia propia que no necesitaba permiso para contarse. Salí de ese salón con los tacones clavándose en la acera. Y cada paso era una declaración. No me destruyeron. Solo me hicieron ver con claridad. Y eso, para alguien como yo, es más peligroso que cualquier escándalo. De vuelta en mi departamento, el silencio me recibió como un viejo cómplice. El ventilador zumbaba suave. En la cocina, los imanes del refrigerador sostenían las mismas fotos de siempre. Laura de niña, sonriendo con los dientes chuecos. Laura a los 12, con su primera máquina de coser. Laura graduándose, con una toga que yo misma ajusté porque le quedaba grande. Me dejé caer en la silla junto al comedor. La misma de siempre, de patas cojas, pero fiel. Puse el bolso sobre la mesa y mis manos sobre el regazo. Y por un momento, no supe qué hacer. Me quedé mirando esas fotos. Las mismas que ella borró de su biografía. Las que ya no aparecen en sus entrevistas donde cuenta que aprendió diseño por sí sola, con recursos escasos. Las que no encajan con su nueva vida de pasarelas y portadas. Y yo las tengo aquí. Colgadas con imanes de feria. Porque aunque me aborre del mundo, aquí sigo. Viendo, recordando, sintiendo. Respiré hondo. Fui a la cocina. Puse agua a hervir. Té de canela. El de siempre. Mientras el agua silbaba,
Pensé en todos los trabajos que hice para sostener sus sueños. Las madrugadas limpiando oficinas donde nadie me miraba a los ojos. Las cenas frías en el turno de noche del DENA. Los callos en las manos por cargar fardos de ropa sucia en la lavandería. Todo para que ella pudiera estudiar. Nada de eso salía en sus redes. Ella contaba que la pasión fue su maestra y que nunca tuvo a nadie que le allanara el camino. Y yo pensaba, ¿entonces yo qué fui? ¿Una sombra? ¿Una criada? ¿Una ficción conveniente para su narrativa de superación? No me dolía haber dado tanto. Me dolía no existir en su historia. Abrí la gaveta donde guardo los sobres con sus cartas viejas. Tenía una de cuando tenía 10 años. Mamá, cuando sea diseñadora famosa, tú serás mi modelo. Estaba escrita en papel reciclado, con dibujos de vestidos alrededor. Aún olía a marcador. Me reí, una risa amarga. Porque no era rencor. Era luto. Luto por una promesa que ya no existe. Pensé en aquella vez que se quedó sin beca. Llamó llorando. Mamá, si me sacan de la escuela me muero. Vendí la licuadora, la tele y mi anillo de aniversario. Todo. En 3 días junté lo que necesitaba. Y ella se quedó. Siempre se quedó. Con todo. Con lo bueno. Con el crédito. Y ahora me pedía que no dijera que soy su madre. Como si fuera una vergüenza. Como si mi amor hubiera vencido el plazo de caducidad. Apagué el fuego. Serví el té. Y me senté de nuevo frente al refrigerador. Las fotos seguían ahí. Resistiendo. Porque yo no tengo estudios. No tengo conexiones. No tengo un nombre famoso. Pero tengo algo que ella olvidó. Memoria. Y eso, cuando se afila bien, corta más que cualquier tijera de modista. No dije nada esa noche, pero mientras tomaba mi té, algo dentro de mí se cosía distinto. Como una costura al revés. Una nueva forma de estar en el mundo. Ya no como madre abnegada. No como la que se traga todo con tal de ver sonreír a los demás. Esa parte de mí ya se rompió. Era miércoles. Bingo en el centro de adultos mayores. Miércoles de cartones marcados, de café recalentado y risas con sabor a nostalgia. A veces, la única conversación real que tenía en toda la semana. Hilda me guardaba siempre el lugar junto a la ventana. Esa mujer era todo lo que yo no. Directa. Sin filtro. Sin miedo a incomodar. Cuando me vio llegar con los hombros caídos no preguntó. Solo me sirvió café y esperó. Yo quise evitarlo. Hablar de otra cosa. Ya un nuevo encargado que nunca sabía dónde estaban los bolígrafos. Del premio ridículo de ese día. Un juego de cuchillos que nadie quería. Pero Hilda no mordía anzuelos. ¿Qué te hizo esa hija tuya ahora? Preguntó sin rodeos, mientras rellenaba su cartón con el 22. 2 patitos. Y fue ahí, entre los números cantados y las risas de fondo, donde lo dije por primera vez en voz alta. No quiso que dijera que era su madre. En su fiesta. Hilda dejó caer el marcador sobre la mesa. Su cara fue una mezcla de rabia y compasión. No me jodas, Margaret. ¿En serio? Dijo que podía dañar su imagen. Hilda apretó la mandíbula. Tu imagen es la que sostuvo su carrera entera. Con esas manos tuyas que ahora tiemblan, la llevaste hasta donde está. ¿Y ahora? ¿Te esconde? Me encogí de hombros. Tal vez le da vergüenza. Ya sabes cómo es este mundo. Todo brilla. Todo es impecable. ¿Y yo? ¿Y tú qué? ¿No te das cuenta que ella brilla porque tú fuiste su faro? Quise decir algo. Defenderla, quizás. Decir que estaba cansada, presionada, confundida. Pero no pude. Porque algo dentro de mí sabía que Hilda tenía razón. La culpa no era solo de Laura. También era mía. Por permitirlo tanto tiempo. Por callar. Por hacerme la ciega cada vez que borraba una parte de nuestra historia. Capaz está avergonzada de sus raíces. Murmuré, como si eso justificara todo. Hilda se inclinó hacia mí. No, Margaret. No está avergonzada de sus raíces. Está negándolas. ¿Qué es peor? ¿Y tú? Tú no naciste para ser una vergüenza de nadie. Y ahí fue cuando me quebré.
no con lágrimas, Cho nhóm quý nha. sino con un silencio que me aplastó, porque nunca lo Hello, había mọi dicho người. tan claro. Nunca había aceptado lo mucho que dolía. El resto del juego lo jugué en automático. Marqué los Chào Vũ números Mai sin nhá, ver, chào reí Thắm nhá. cuando todos reían, pero algo ya no estaba igual. Antes de irnos, Hilda me abrazó fuerte. Chào Đức Trung. No dejes que te borren. Ni ella, ni nadie. Chào Tôm nha. Yo asentí. No con certeza, pero con una semilla. Una que todavía no germinaba, pero ya empezaba a empujar. Chào nhóm quý nha. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo del Hello baño. mọi người. Me vi de frente. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté. ¿Quién soy yo cuando no me defino como Chào madre? Vũ Mai nhá. Chào Thắm Todavía nhá. no tenía la respuesta. Pero sabía que debía empezar a buscarla. Fue el jueves siguiente cuando todo se Chào volvió Đức más Trung. claro. Yo no esperaba nada. Chào Solo Tôm quería nha. dejar un tupper con sopa de lentejas. Ella había dicho que andaba con poco tiempo para almorzar. Así que cociné en silencio, Chào nhóm me quý puse nha. mi mejor suéter, el que no pica, y tomé el colectivo hasta Hello, su mọi oficina người. en la zona norte. No era la primera vez que pasaba por el estudio. Me trataban con amabilidad distante. Chào Vũ Buenos Mai días, nhá. señora. Chào Thắm nhá. ¿Viene a ver a la señorita Laura? Siempre, con esa mezcla de curiosidad y prudencia. Chào Đức Nadie me Trung. preguntaba nada más. Pero ese día Laura Chào no Tôm estaba. nha. Estaba en una reunión fuera. Me lo dijo una joven de cabello rosado y sonrisa tímida. Chào Cecilia, nhóm quý su nha. asistente. Parecía recién salida de la Hello universidad, mọi người. con una voz dulce que se le quebraba cuando se ponía nerviosa. ¿Puede dejar la sopa en el comedor si quiere? Yo se la caliento Chào después. Vũ Mai nhá. Chào Thắm nhá. Asentí. Y fue justo cuando giré para irme que ella habló, como si no pudiera evitarlo. Todos pensaban Đức que Trung. usted era la dueña del edificio. O, la casera Chào o Tôm algo nha. así. Me detuve. ¿Cómo? La señora que viene a dejar comida, que siempre saluda. Chào nhóm Algunos quý pensaban nha. que era una especie de supervisora amable. O Hello, una mọi inversora người. silenciosa. A veces le decíamos en broma a la madrina. Me reí. Una risa seca. Chào No Vũ sabíamos Mai que nhá. era su Chào Thắm madre, nhá. hasta que la vi una vez arreglándole el cuello de la blusa, como lo haría una mamá. Me pareció tierno. Chào Đức Trung. Me quedé quieta. ¿Nunca les dijo quién era yo? Chào Tôm nha. Cecilia bajó la mirada. No. Creo que no. Solo decía que era alguien de confianza, que la ayudaba Chào nhóm desde quý hace nha. años. Alguien de confianza. Hello No mọi su người. madre, no su raíz. No la mujer que remendó sus uniformes con hilo invisible para que no se notara la pobreza. Chào Vũ Mai nhá. Solo, Chào Thắm nhá. alguien que ayuda. Agradecí con la voz apagada y salí del estudio con el tupper vacío en la mano. Chào Đức Porque no Trung. quería dejar nada. Ni comida, ni migajas de Chào dignidad. Tôm nha. Volví caminando. No porque no tuviera para el colectivo, sino porque necesitaba tiempo. Para digerir. Chào nhóm quý Para nha. entender. Yo no era parte del retrato. Hello Era mọi un marco người. barato que servía para sostenerlo. Ella no me traía a su mundo por amor. Me toleraba porque servía. Chào Porque Vũ mi Mai nhá. presencia Chào era Thắm nhá. conveniente. Calmaba rumores. Ponía cara de calidez. Llenaba vacíos. Chào Đức Trung. Yo no era madre. Era utilería. Chào Y Tôm de nha. pronto todo encajó. Las visitas que me pedía que fueran discretas. Las veces que al entrar decía, ya Chào llegó la nhóm quý señora, nha. sin mirarme. Las risas contenidas de algunos Hello, mọi empleados người. cuando pasaba por la sala de reuniones. No era respeto, era utilidad. Y lo más triste no era Chào que me Vũ viera Mai así. nhá. Chào Thắm nhá. Lo más triste era que yo lo había aceptado durante años. Esa noche, de regreso en casa, saqué el cuaderno Đức donde Trung. anoto mis gastos. En una de las hojas arrugadas Chào Tôm escribí: nha. si no me quieren como madre, tampoco me van a tener como criada. La negra sobre blanco. Chào Irrefutable. nhóm quý nha. Después de eso, empecé a ir sin avisar. Hello mọi No con người. resentimiento. Ni con planes ocultos. Solo con una bolsa de tela colgando del brazo y un par de sándwiches Chào Vũ envueltos en Mai nhá. papel Chào manteca. Thắm nhá. Decía que pasaba por allí. Que justo estaba en la zona. Mentira. Me tomaba Đức 2 Trung. colectivos. Pero necesitaba verla. Chào Tôm nha. Necesitaba saber. Me convertí en espectadora de su mundo. Llegaba, dejaba la comida, sonreía a los de Chào seguridad nhóm quý y nha. me quedaba 5 o 10 minutos sentada en la recepción, Hello mọi người. observando cómo se movía ella, cómo caminaba con paso firme por los pasillos, cómo hablaba con clientes de acento Chào extranjero, Vũ Mai nhá. Chào cómo Thắm nhá. evitaba que nuestras miradas se cruzaran. Algunas veces se acercaba.
Gracias por venir, Margaret, Chào Đức Trung. decía. Margaret, nunca mamá, Chào Tôm nha. como si ese nombre le quedara incómodo en la boca. Yo asentía, nunca reclamaba. Pero por dentro Chào Nhâm me Quỷ ardía. nha. Un día vi cómo saludaba a una señora elegante Hello, que mọi parecía người. de prensa. Mi mentora, dijo Laura, mientras le mostraba sus nuevos diseños. La mujer sonrió. Chào Vũ Mai madre? nhá. Chào Thắm nhá. ¿De dónde salió tanto talento? Laura se rió, suave y dijo. Supongo que Chào siempre lo Đức tuvo. Trung. De chica ya cortaba tela sola. Chào Tôm Yo nha. estaba a 3 metros. Podía escuchar cada palabra. Y no dije nada. Porque me di cuenta de algo. Chào Nhâm Quỷ Laura no nha. mentía para protegerme. Mentía para protegerse Hello, a mọi sí người. misma. De su propia vergüenza. De su origen. De mí. Volví a casa ese día Chào con una Vũ Mai sensación nhá. Chào rara. Thắm nhá. No era enojo. Era como estar flotando en agua helada. Sabía que me estaba ahogando, Chào pero Đức no Trung. sentía nada. Al día siguiente volví, con Chào empanadas Tôm nha. caseras. Me senté en el lobby otra vez. Saludé al recepcionista. A la recepcionista. Chào Nhâm Al Quỷ chico nha. del café. Me aprendí sus nombres. Hello mọi Me người. volví parte del fondo. Un día uno de los pasantes se me acercó. Usted es la señora Margaret, ¿no? Chào Asentí. Vũ Mai nhá. Chào Thắm nhá. Siempre es tan amable. A veces, cuando la vemos llegar, nos da como calma. No supe qué Chào decir. Đức Trung. Sonreí. Pero esa frase se me quedó clavada. Chào Tôm nha. No era madre. Pero era calma. Era presencia. Era algo. Y eso Chào fue el Nhâm Quỷ principio. nha. Desde entonces, me aseguré de estar presente. Hello mọi người. Sin molestar. Sin pedir. Solo existiendo. Apareciendo en los lugares donde me habían hecho invisible. Chào Vũ Mai nhá. La vi Chào varias Thắm nhá. veces fingir que no me conocía. Me saludaba con un gesto leve. ¿Todo bien, Margaret? Chào Đức Trung. Sí, todo bien. Yo respondía igual, Chào como si Tôm no nha. doliera, como si no supiera. Pero cada vez que ella se alejaba un paso, yo daba uno más hacia mí mismo. Chào Nhâm Quỷ Porque nha. entender que una hija no te reconoce es devastador. Pero Hello, mọi reconocerlo người. tú primero. Eso empieza a liberarte. Fue en una de esas tardes grises, cuando fui a dejar ropa al Chào Vũ contenedor de Mai nhá. Goodwill, Chào que Thắm lo nhá. encontré. Había traído un par de cajas con mantas viejas, unas cortinas que ya no usaba, y un par de libros que Chào Đức sabía de Trung. memoria. No sé por qué decidí abrir una de las cajas Chào antes Tôm de nha. soltarla. Tal vez por costumbre, tal vez porque algo me decía que había olvidado revisar. Y allí Chào estaba, Nhâm Quỷ nha. el cuaderno de tapas moradas. Su primer Hello, cuaderno mọi de người. diseño. El de la infancia. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro los dibujos que ella hacía cuando Chào tenía Vũ 7 Mai nhá. o 8 Chào Thắm años. nhá. Vestidos dibujados con crayones, líneas torcidas, colores imposibles. Chào Đức Algunos Trung. con alas, otros con volantes que parecían olas. Y en la Chào última Tôm página, nha. una hoja pegada con cinta. Un dibujo infantil de 2 figuras. Una mujer grande sentada, Chào y una Nhâm Quỷ niña nha. a su lado cosiendo. El título arriba decía, mamá me Hello, mọi enseñó a người. coser. Sentí que el aire se me iba. Era su letra, su trazo, su inocencia. Ese papel Chào era Vũ testigo Mai de nhá. Chào algo que Thắm ahora nhá. ella negaba. No era una historia inventada. Era verdad. Una verdad de crayón, Chào Đức de Trung. infancia, de amor real. Me senté en el borde Chào del Tôm contenedor, nha. con el cuaderno en las manos. Lloviznaba apenas. Y yo ahí, aferrada a ese recuerdo como si Chào fuera Nhâm un Quỷ nha. salvavidas. ¿Por qué lo tiró? ¿Por qué Hello, me sacó mọi de su người. historia así, sin remordimiento? Tal vez porque ese dibujo la delataba. Porque decía más de lo que ella Chào estaba Vũ Mai dispuesta nhá. a Chào aceptar. Thắm nhá. Porque mostraba que detrás de cada logro había una madre con las manos ajadas. Con los dedos torpes Chào pero Đức Trung. constantes. Enseñando a coser no solo telas, Chào sino Tôm sueños. nha. Llevé el cuaderno a casa. Lo puse sobre la mesa del living. Y lo miré durante horas. Chào Nhâm No Quỷ lloré. nha. No grité. Solo lo miré. Hello, mọi A la người. noche, antes de dormir, lo guardé en mi cómoda, donde está lo importante. Mi libreta de ahorros, la foto de mi Chào madre, Vũ y Mai una nhá. carta Chào que Thắm Laura nhá. me escribió a los 10, diciéndome que yo era más mágica que Mary Poppins. Porque puede que ahora me Chào niegue, Đức Trung. que me oculte, que me llame por mi nombre como si no Chào Tôm compartiéramos nha. historia. Pero esa niña que me dibujó, esa no mentía, esa me amaba. Y aunque ella quiera Chào enterrarlo, Nhâm Quỷ yo nha. no lo voy a olvidar. No para restregárselo, Hello mọi no para người. usarlo contra ella,
sino para recordarme que lo que di, lo di de verdad. Que mi amor fue real. Que chào fui Vũ madre, Mai nhá, sí, chào Thắm nhá. con defectos, con silencios, con cansancio. Pero madre, Chào Đức y Trung, eso, por más que ahora me niegue, no se puede desdibujar. chào Tôm nha. Después de ese día, algo cambió en mí. No fue un plan. No fue una estrategia. Fue más bien Chào un Nhâm instinto. Quý nha. Un deseo callado de dejar de caminar con los hombros Hello mọi encogidos. người. Así que empecé a aparecer. Primero en la recepción, como siempre. Pero ya no solo para dejar Chào comida. Vũ Mai nhá, chào A Thắm veces nhá. me sentaba a leer el diario, o a conversar con los chicos del equipo de logística. Les preguntaba cómo Chào Đức estaban, Trung. si necesitaban algo caliente, si sus madres también los llamaban Chào todos los Tôm días nha. para recordarles que coman. Ellos reían, me ofrecían café. Uno incluso me trajo una media Chào luna Nhâm un Quý viernes. nha. Para usted, señora Margaret, Hello porque mọi siempre que người. viene, mejora el ánimo. Yo sonreía. Pero por dentro florecía algo. Un Chào día, Vũ sin Mai nhá, pensarlo, chào Thắm nhá. ayudé a una de las pasantes a arreglar el ruedo del pantalón. Otro, a una becaria que lloraba en el Chào baño. Đức Trung, Le llevé pañuelos y le dije que el mundo no se termina Chào a los Tôm nha. 22. Me escuchó. Me abrazó. Nadie me echó. Nadie me pidió que me fuera. chào Es Nhâm más, Quý nha. un día el guardia de seguridad me dijo: Señora Hello mọi Margaret, người. ¿no quiere sentarse aquí conmigo un rato? La gente se porta mejor cuando usted está. Yo no era una intrusa, Chào Vũ Mai nhá, una chào Thắm presencia. nhá. una constante. ¿Y Laura? Laura empezó a notarlo. La vi Chào Đức cruzar el Trung. lobby un martes. Deprisa como siempre. Chào Se Tôm detuvo al nha. verme conversando con una diseñadora junior. No dijo nada. Pero su ceño fruncido hablaba por ella. Chào Nhâm La Quý nha. reconocí. Esa cara. Esa mezcla Hello de mọi vergüenza người. y fastidio. Como cuando uno encuentra una foto vieja en la que sale despeinado y quiere esconderla. Pero no dije nada. Chào Vũ Mai nhá, Solo chào la Thắm saludé nhá. como siempre. Hola Laura, con voz serena. Con los ojos firmes. Ella Chào Đức murmuró un Trung. hola, apenas audible, como si la estuviera empujando hacia un Chào Tôm precipicio. nha. No lo estaba. Solo estaba existiendo. Ocupando espacio. Y lo curioso fue que cuanto más presente Nhâm me Quý hacía, nha. más invisible parecía querer hacerse ella conmigo. Hello mọi Era como người. si mi sola presencia revelara algo que ella prefería esconder. Y eso me dio fuerzas. No para herirla, Chào Vũ Mai nhá, sino chào para Thắm nhá. recordarme que yo también tengo derecho a estar. No soy una sombra. No soy un mito. No Chào soy Đức un Trung. accidente decorativo en su vida de cristal. Soy una Chào mujer, Tôm nha. una madre, una historia. Y si ella no la quiere contar, la contaré yo, a mi manera, Chào Nhâm Quý nha. a mi ritmo. Con palabras que no necesitan Hello aprobación. mọi người. Porque en cada paso que doy dentro de ese edificio, en cada conversación que tengo con los que no fingen, en cada mirada que no esquiva la mía, Chào me Vũ Mai nhá, reconstruyo. chào Thắm nhá. Y lo hago no para que ella me vea, sino para volver a verme yo. La reunión fue convocada sin Chào Đức previo Trung. aviso. Laura me pidió que subiera. Chào No Tôm con nha. cariño, con esa voz que usaba cuando alguien le traía un error en la producción. Fría, precisa, Chào Nhâm como si Quý yo nha. fuera un trámite. Solo un momento, Margaret, Hello mọi người. me dijo sin mirarme, mientras caminábamos por el pasillo hacia la sala de conferencias. Me senté en la esquina, con las Chào manos Vũ Mai nhá, entrelazadas. chào Thắm nhá. Había 6 personas más. 2 socios, un asesor de imagen, una coordinadora de Chào Đức eventos Trung. y su abogado personal. Ninguno me saludó. Chào Tôm Solo me nha. observaron como si ya supieran de qué se trataba todo esto. Laura se aclaró la garganta, cruzó las piernas, Chào Nhâm Quý nha. habló con voz neutra. He notado que últimamente Hello hay mọi ciertas người. interferencias en la dinámica del equipo. Yo me quedé quieta. La miraba a los ojos. Esperando. Chào Vũ Mai nhá, Visitas chào no Thắm nhá. autorizadas. Conversaciones con el personal. Comentarios que, aunque bien intencionados, Chào Đức pueden Trung. generar malentendidos sobre los roles dentro de la empresa. Me Chào mordí la Tôm nha. lengua. Cada palabra era una puñalada cubierta de terciopelo. Algunos colaboradores han asumido que hay una relación Nhâm más Quý nha. estrecha de la que corresponde. Ahí me di cuenta. Hello mọi No người. era una advertencia. Era un juicio. Uno de los socios intervino. Con todo respeto, señora Margaret, Chào el Vũ Mai ambiente nhá, chào creativo Thắm puede nhá. ser frágil. Hay ciertos límites que debemos proteger. Mi voz tembló, pero HABLE Chào con Đức acento Trung. agudo. ¿Y qué límites serían esos?
Chào tôm nha. ¿Decirle a una becaria que no se rinda? ¿Ayudar a un chico a elegir una camisa que no lo haga sentir invisible? Laura Chào respiró quý nha. hondo, como quien se prepara para una frase ensayada. Hello mọi No người. es personal, pero se ha vuelto insostenible. Pensamos que quizás lo mejor sería que descansaras. Que buscaras Chào apoyo Vũ Mai profesional. nhá. Chào Thắm nhá. Hay muy buenos centros para gente que se siente desorientada. ¿Puedo ayudarte a encontrar uno? Chào Desorientada. Đức Trung. Me quedé helada. Me estaban Chào sugiriendo Tôm nha. internarme. A mí. Por existir. Por mostrarme. Por ser su madre sin disfraz. Chào Nhâm Y Quý ahí nhá. lo supe. Laura no estaba tratando de proteger su Hello mọi empresa. người. Estaba tratando de borrar su vergüenza. Estaba matando a la madre que no encajaba en su portada. No Chào grité. Vũ Mai No nhá. Chào lloré. Thắm nhá. Solo me puse de pie con calma. Gracias por la sugerencia, dije, mirando a todos uno Chào por Đức uno. Trung. Pero no estoy desorientada. Estoy más Chào lúcida que tôm nunca. nha. Y tranquila, que no volveré a causarles incomodidad. Salí sin mirar atrás. Chào Nhâm El Quý nhá. silencio del pasillo era más honesto que todo lo que se dijo allí adentro. Hello mọi Cuando người. llegué al ascensor, el guardia me miró con una mezcla de confusión y respeto. ¿Todo bien, doña Margaret? Chào Vũ Asentí. Mai nhá. Chào Thắm nhá. Perfectamente bien, hijo. Por fin veo las cosas como son. Esa noche no dormí Chào mucho, Đức Trung. pero no fue tristeza. Fue claridad. Chào Tôm nha. Me senté en mi escritorio, encendí la lámpara, y abrí un documento en blanco. Título: Stitch by Chào Nhâm Sacrifice. Quý nha. Porque si me van a borrar de sus libros, escribiré Hello uno mọi corto. người. No dormí esa noche. El cuerpo quieto, pero la mente en llamas. A las 6 de la mañana preparé Chào café Vũ Mai nuevo, nhá. Chào Thắm nhá. bien cargado, y mientras sorbía en silencio, hice algo que no había hecho en años. Llamé Chào a Đức Trung. Javier. Lo ayudé a criarse. Era hijo de Chào una Tôm vecina nha. que murió joven. Yo lo cuidaba después de la escuela mientras su padre buscaba trabajo. Le preparaba arroz con leche Chào y le Nhâm Quý enseñé a nha. dividir con monedas reales. Hoy, era abogado, Hello mọi người. especialista en propiedad intelectual. Tenía una oficina en el centro y un corazón que nunca me negó. ¿Tienes un Chào rato para Vũ mí?, Mai le nhá. Chào pregunté Thắm al nhá. teléfono. Para usted siempre. ¿Está bien? No, pero voy a estar. Chào Đức Trung. Nos encontramos en una cafetería antigua que olía a canela Chào y a Tôm tiempo nha. detenido. Javier llegó puntual, con su saco azul arrugado y cara de no haber dormido bien tampoco. Le conté Chào Nhâm todo, Quý nha. sin adornos. Desde la fiesta Hello hasta la mọi người. última reunión. Escuchó en silencio, con las manos entrelazadas y los ojos cada vez más nublados. Cuando terminé, Chào no Vũ habló de Mai nhá. Chào demandas. Thắm nhá. No habló de escándalos. Me miró y dijo: su historia es suya, Margaret. Chào Đức Trung. Nadie puede quitársela. Asentí, Chào pero Tôm me nha. quiere fuera de su mundo. Entonces cuéntelo. El suyo. No para dañarla, sino para que el Chào Nhâm Quý nha. silencio no se lleve lo que vivió. LHABLE, Hello con mọi acento người. agudo del cuaderno. Del dibujo. De las tardes cosiendo con música de fondo. De los bordes quemados de Chào tanto Vũ Mai nhá. plancharlos Chào bien. Thắm nhá. De cómo cada pespunte era una promesa. Javier me sonrió con tristeza. Puede Chào escribirlo, Đức Trung. publicarlo, incluso proteger el Chào nombre. Tôm nha. Es suyo. Lo que usted vivió no necesita permiso para existir. ¿Y si me acusa de difamar? Chào Nhâm ¿Qué va Quý a nha. decir? ¿Que no fue criada por una madre que se dejó la Hello mọi espalda người. planchando? ¿Que las fotos, los recibos, las cartas, son invento? Me dio un consejo legal. Chào Vũ Me Mai ofreció nhá. Chào ayuda para Thắm nhá. registrar el blog. Pero más que eso, me dio lo que Laura me había negado durante años. Chào Đức Trung. Validación. Usted tiene derecho a contarse. Chào Derecho a Tôm nha. contarse. Me quedé con esa frase el resto del día. Volví a casa y prendí la laptop vieja. Esa que Chào usaba Nhâm solo Quý para nha. ver recetas o leer el diario. Abrí un blog Hello mọi gratuito. người. Le puse nombre sin pensarlo demasiado. Stitch by Sacrifice. No busqué likes. Chào No Vũ pensé en Mai nhá. Chào seguidores. Thắm nhá. Solo quería sacarlo del pecho. Y escribí. El primer post fue corto. Chào Đức Una Trung. introducción. Esta es la historia de una madre que Chào crió a Tôm una nha. diseñadora famosa. Pero no. No es su historia. Es la mía. Porque nadie sabe cuánto cuesta una Chào Nhâm puntada Quý hasta nha. que se pincha los dedos. Lo publiqué. Hello mọi Y người. por primera vez en mucho tiempo respiré hondo. No para sobrevivir, sino para empezar.
No esperaba Chăm nada, Vũ Mai nhá, ni chào Thắm aplausos nhá. ni respuestas. Solo necesitaba soltarlo. Como cuando una costura está tan tensa que basta Chào un Đức tirón Trung. para que todo se libere. El primer día el blog tuvo 12 Chào Tôm visitas. nha. La mayoría, seguro por accidente. Alguien buscando recetas, otro confundiendo el título. Chào Me Nhâm hizo Quý nha. reír. Pero al día siguiente ya eran 70. Hello mọi người. Y para el fin de semana, 1.342. Y entonces llegaron los comentarios. Mamá tejía igual. Chào Vũ Mai nhá, Entre chào Thắm turnos. nhá. Yo también fui criada por una mujer invisible. Gracias por recordarme que las heroínas no siempre Chào llevan Đức Trung. tacones. Leía cada mensaje con una mezcla de Chào ternura Tôm y nha. asombro. Como si alguien hubiera encendido una linterna en un rincón que creía olvidado. No solo me estaban leyendo, Chào Nhâm Quý nha. me estaban viendo. Y eso, para alguien que Hello, había sido mọi người. tratada como sombra, era una revolución. Empecé a escribir todos los días. Fragmentos. Chào Vũ Recuerdos. Mai nhá, chào Thắm nhá. Verdades. La vez que remendé el vestido de Laura con una flor bordada para que no se notara el desgarrón. Chào Đức El Trung. olor de nuestras primeras telas sintéticas. El miedo de no Chào llegar a Tôm nha. fin de mes. Y aún así, inventar una cena con pan viejo y manteca de ajo. No usaba nombres. Chào Nhâm Quý Nunca nha. dije quién era ella. No lo necesitaba. Hello mọi người. Porque esta vez no se trataba de ella. Era sobre mí. Sobre lo que costaba amar sin condiciones. Chào Guiar Vũ sin Mai nhá, aplausos. chào Thắm nhá. Sostener sin ser sostenida. La gente empezó a compartirlo. Mujeres, hombres, Chào Đức Trung. jóvenes, viejos. Un periodista local me mandó un Chào correo. Tôm nha. Le gustaría hacer una entrevista anónima sobre su blog. Dije que no, no por miedo, sino Chào Nhâm porque la Quý nha. historia todavía estaba escribiéndose. Prefería que Hello, creciera mọi sola, người. sin que me pusieran cara, porque lo que importaba no era mi rostro, sino mi voz. Laura no dijo nada, Chào Vũ Mai o nhá, al chào menos Thắm no nhá. directamente, pero una de las becarias me escribió por privado. Leí su blog. Chào No Đức sabía Trung. que era usted. Gracias por compartir tanto. Chào Tôm Me nha. hizo llamar a mi mamá. Me temblaron las manos, no por miedo, por esperanza. Porque Chào tal Nhâm vez, Quý nha. solo tal vez, contar mi verdad no solo me sanaba a mí, Hello sino a mọi người. otras. La historia fue creciendo. Empecé a dividir los capítulos por telas. Algodón, las Chào Vũ etapas Mai nhá, suaves, chào Thắm nhá. lino, los momentos duros, resistentes, encaje, Chào Đức las Trung. cosas delicadas que dolieron al romperse. Cada entrada era Chào un pedazo Tôm nha. mío, pero también de tantas otras que, como yo, cosieron desde la sombra. Y con cada palabra publicada, Chào Nhâm Quý sentía nha. menos vergüenza y más orgullo, porque ahora sí podía mirarme Hello al mọi espejo, người. sin bajar la mirada. Porque por primera vez en años, era yo quien tenía la aguja. Un martes cualquiera, Chào Vũ me Mai pidieron nhá, una chào Thắm entrevista nhá. radial. No diremos tu nombre completo, dijo la productora. Solo queremos que leas uno de tus Chào Đức textos. Trung. El que habla de la sopa con pan viejo. Chào Lo Tôm pensé. nha. Lo pensé mucho. Y dije que sí. Me peiné despacio ese día. Me puse mi Chào blusa Nhâm Quý favorita, nha. la blanca con flores pequeñas. Hello Caminé mọi hasta la người. estación con paso firme. Nadie me empujaba. Nadie me pedía que me apurara. Cuando llegué, me Chào ofrecieron Vũ café Mai nhá, y chào me Thắm trataron nhá. como si tuviera algo que decir. Porque lo tenía. Leí el texto en voz alta, con Chào las Đức manos Trung. temblorosas al principio, pero con cada párrafo, la voz se Chào me fue Tôm nha. afirmando. Como si mis propias palabras me estuvieran sosteniendo. El locutor me miraba con los ojos vidriosos. Chào Nhâm Es Quý nha. poderoso, dijo cuando terminé. Yo solo asentí, Hello mọi người. porque sí, lo era. A la semana siguiente me llamaron de un canal local. Querían hacer una nota para un segmento Chào Vũ cultural. Mai nhá, chào Thắm No nhá. mencionamos a tu hija, aclararon. Queremos hablar de ti. De lo que escribes. Chào Eso Đức fue Trung. nuevo. Por años, todo lo que hice, todo lo que di, Chào fue Tôm a nha. través de ella. Ella era el canal. Yo era el telón, el decorado, el fondo. Chào Nhâm Quý nha. Pero ahora, me llamaban por mí. Y dije que sí. Hello mọi người. La nota se grabó en mi cocina. Mostré el cuaderno de tapas moradas. Conté de las tardes de costura con música Chào de Vũ boleros Mai de nhá, fondo. chào Thắm nhá. De cómo una madre enseña a amar con las manos, no con discursos. La entrevista se hizo viral. Chào Đức En Trung. menos de 48 horas, el blog duplicó visitas. Chào Tôm nha. Me llegaron correos de maestras jubiladas, de enfermeras, de hombres que criaron a sus hijos solos.
Gente que decía Chào lo nhâm mismo quý nha. una y otra vez. Me hizo recordar quién fui antes de que me Hello mọi olvidara. người. No mencioné a Laura. Nunca. Pero Laura se notó. Dejó de seguirme en redes. Chào Vũ Mai nhá, chào Thắm Bloqueó a nhá. varios conocidos en común. Me lo dijeron. Sin necesidad de preguntar. Y yo, Chào Đức por Trung. primera vez no sentí culpa. No sentí la necesidad de Chào explicarme. Tôm nha. Porque ya no era solo la madre de, ni la señora que ayudó. Era una mujer con una voz. Chào Nhâm Quý Y nhá. esa voz estaba cambiando cosas. Y aunque el mundo Hello no mọi girara a người. mi favor antes, ahora tenía algo que ni ella podía negarme. El derecho a ser escuchada. El taller era Chào pequeño. Vũ Mai nhá, chào Apenas Thắm un nhá. galpón reciclado en la parte trasera de una librería independiente. Pero cuando entré, olía a tela nueva Chào y Đức a Trung. promesa. Lucía. Sí, la misma becaria Tôm que nha. lloraba en el baño aquel día. Fue quien me propuso la idea. ¿Y si hacemos una línea pequeña? Me Chào dijo Nhâm un Quý sábado, nha. tomándote en mi cocina. Ropa que hable de lo que usted Hello mọi escribe, người. de lo que se cayó tanto tiempo. Yo solté una carcajada. ¿Tú me estás diciendo que diseñemos juntas? Chào Vũ Mai nhá, chào Diseñe Thắm nhá. usted, respondió. Yo solo quiero ayudar a que eso se vea. Y fue como coser por dentro. Chào Đức Algo Trung. que encajó. Le dije que sí. Chào No por Tôm nha. vanidad, por necesidad. Porque esas palabras que yo bordaba con tinta ahora querían salir también con hilo real. Chào Nhâm Quý nhá. Llamamos a la colección Threadbare Truths. Verdades Hello deshilachadas. mọi người. Cada prenda era un pedazo de historia. Una blusa hecha con retazos de uniformes antiguos. De mucama, Chào Vũ de Mai camarera, nhá, chào de Thắm nhá. limpiadora de oficinas. Faldas con estampados inspirados en listas de compras. Recibos Chào de Đức Trung. supermercado, papeles arrugados. Un abrigo construido Chào con Tôm retales nha. de mantas viejas. Cosido a mano con hilo rojo, como venas que no se cortan. No eran prendas de lujo, Chào Nhâm Quý eran nhá. memoria. Y la gente las vio. Hello mọi người. Lucía hizo un sitio web. Las fotos eran sencillas. Yo en mi cocina, yo frente a mi máquina de coser. Chào Vũ Mai Yo nhá, con mi chào blusa Thắm nhá. blanca y mis manos firmes. No hubo Photoshop. No hubo modelos con pómulos altos ni poses Chào Đức estudiadas. Trung. Y aún así, la colección se agotó en Chào 2 Tôm semanas. nha. Nos invitaron a hacer un pop-up show, antes de la Semana de la Moda. Solo un día. Un espacio Chào Nhâm chico Quý pero con nha. nombre. Y sin pensarlo dije que sí. No Hello por mọi revancha, người. por reparación. Lucía me abrazó llorando cuando firmamos el contrato. Gracias por dejarme ser parte, Chào Vũ me Mai dijo. nhá, chào Thắm nhá. Y yo pensé, esta es la hija que no me borró. Pasé noches cosiendo con el cuaderno morado a mi lado. Chào Đức Trung. El viejo, el infantil. Ese donde decía Chào a mamá Tôm me nha. enseñó a coser. Como una brújula. Como una raíz. No sabía qué pasaría. Chào No Nhâm sabía Quý si nhá. Laura vendría. Si lo vería. Si se Hello daría mọi por người. aludida. Pero ya no importaba. Porque ahora no era ella quien decidía si yo merecía ser vista. Eran Chào mis Vũ manos. Mai nhá, chào Thắm nhá. Mis hilos. Mi historia. Y yo estaba lista para que el mundo la vistiera. El local Chào era Đức modesto, Trung. con techos bajos y paredes blancas. Chào Nada Tôm que ver nha. con las pasarelas brillantes donde desfilaban los egos. Y aún así, cuando abrimos las puertas del pop-up, entró gente con los ojos Chào bien Nhâm Quý abiertos nha. y el corazón más aún. Yo estaba en la esquina, Hello con mọi mi người. delantal gris de costura. No tenía micrófono. No había música. Solo silencio. Chào Y Vũ fotos. Mai nhá, chào Thắm nhá. Fotos en blanco y negro colgaban de los muros. Mis viejos uniformes de trabajo tendidos como banderas. Chào Đức Trung. Guantes de fábrica convertidos en bolsillos. Delantales Chào con Tôm nha. etiquetas bordadas a mano. Madre. Cuidadora. Invisible. Columna vertebral. Chào Nhâm Quý nhá. Cada prenda tenía una historia cosida en su forro. Literal. Hello mọi người. Un fragmento del blog impreso y bordado en hilo negro. Los domingos me vestía por si acaso tocaban el timbre. Chào Aprendí a Vũ Mai coser nhá, para chào remendar, Thắm nhá. no para lucir. Fui madre en silencio, costura por costura. La gente no Chào hablaba, Đức Trung. miraban. Tocaban la ropa con respeto, Chào como quien Tôm nha. acaricia una herida vieja. Lucía les ofrecía té en tazas de loza desigual. Nada combinaba. Todo Chào Nhâm tenía Quý nha. historia. Como yo, a media tarde, Hello entró un mọi grupo người. de periodistas. Uno me pidió que le explicara el concepto. Le respondí, todo lo que está colgado aquí se Chào usó para Vũ amar Mai a nhá, alguien chào que Thắm nunca nhá. dijo gracias. No preguntó más. Solo anotó.
Fue entonces cuando la vi. Chào Đức Trung. Laura. Entró sola, sin Chào asistentes, Tôm nha. sin cámaras. Se detuvo justo en la entrada, con los labios apretados y los ojos duros. Chào Miró Nhâm Quý alrededor. nha. Vio las fotos. Las Hello mọi prendas. người. El dibujo bordado de una niña sentada al lado de su madre cosiendo. Sus manos temblaban. Avanzó Chào unos Vũ Mai nhé. pasos. Chào Thắm La nhé. gente se apartó. Como si algo en su presencia hubiera cambiado la gravedad del lugar. Se detuvo Chào Đức frente a Trung. mí. Yo no dije nada. Tampoco ella. Chào Tôm nha. Solo nos miramos. Y cuando habló, lo hizo con voz baja. ¿Por qué hiciste esto? Mi Chào Nhâm respuesta Quý fue nha. simple. Clara, imposible de desmontar. Hello mọi người. Porque no me borraste. Abrió la boca pero no salió nada. Durante años creí que el silencio era respeto, Chào Vũ Mai nhé. Le Chào dije. Thắm nhé. pero era miedo. Y se acabó. Ella bajó la mirada. Miró una de las Chào Đức chaquetas Trung. expuestas. Reconoció el patrón. Chào Era Tôm suyo. nha. Uno de los primeros que dibujó en la escuela. Lo cosí yo. Esa noche que llegó llorando porque le dijeron que Chào no Nhâm Quý tenía nha. talento. La tomó con los dedos. La soltó Hello mọi rápido. người. No tenías derecho, murmuró. ¿A qué? ¿A contar mi historia? No Chào usé tu Vũ nombre, Mai nhé. Chào ni Thắm tu nhé. cara. Solo usé lo que me diste. Ausencia. El silencio se volvió espeso. Chào Đức Trung. Le señalé la puerta. No tienes que Chào quedar, Tôm nha. pero si lo haces, al menos escucha. Porque tú sabes coser vestidos. Pero yo aprendí a coserme el Chào Nhâm alma. Quý nha. Laura no dijo nada más. Se giró y se Hello fue. mọi người. Y yo me quedé, entera, sola, pero firme, porque por primera vez en mi vida Chào no Vũ me Mai nhé. tembló la Chào voz Thắm frente nhé. a ella. Y eso fue más catártico que cualquier perdón. 2 días después, la Chào Đức noticia Trung. estaba en todos lados. Una madre anónima emociona al mundo Chào con Tôm una nha. colección hecha de sacrificios. Ropa con historia real. El show que robó atención antes de la Fashion Week. Chào Nhâm No Quý me nha. mencionaban por nombre. Pero todos sabían. Hello mọi người. Todos los que querían saber. Y Laura, ella no lo soportó. La vi en televisión entrevistada en un evento de gala. Chào Vũ Mai nhé. Chào Sonrisa Thắm nhé. tensa. Ojos perdidos. Un periodista le preguntó sin rodeos. ¿Qué opina del éxito Đức de la Trung. diseñadora anónima cuya historia parece coincidir con la suya? Chào Tôm nha. Ella tragó saliva. No estoy al tanto. Respondió. Pero la mentira ya no tenía hilo que la Chào Nhâm sostuviera. Quý nha. Esa misma noche apareció en la puerta de mi departamento. Hello mọi Sin người. avisar. Con la misma ropa que usaba en los eventos. Pero el maquillaje ya no le cubría la mirada. Chào Entró sin Vũ que yo Mai nhé. dijera Chào nada. Thắm nhé. Nos quedamos en la cocina, donde todo comenzó. Donde la enseñé a coser un botón, Chào Đức Trung. a planchar un dobladizo, a doblar la tela en ángulo Chào recto. Tôm nha. ¿Qué querés, Laura? Pregunté sin dulzura. Esa respiró hondo. No entiendo por qué Chào tuviste Nhâm que Quý hacerlo nha. así. Exponer todo. Hello mọi Destrozarme. người. Me reí. Pero no con burla. Con asombro. ¿Exponerte? No dije tu Chào nombre. Vũ Mai nhé. Chào No Thắm mencioné nhé. tu marca. No conté nada que no fuera mío. Pero la gente sabe. Me miran Chào distinto. Đức Trung. Piensan que soy una mala hija. Me acerqué Chào despacio. Tôm nha. ¿Y los dos? Ella bajó la mirada. No respondió. Yo no busqué venganza. Chào Nhâm Quý nha. Busqué verdad. Y si tu vergüenza se activó sola, Hello mọi entonces người. no era mía. Se quedó callada. La vi mirar alrededor. Los cuadros. Los Chào retazos de Vũ tela. Mai nhé. Chào Thắm El nhé. cuaderno de tapas moradas sobre la mesa. Yo no sabía que dolía tanto. Claro que no, Chào Đức Trung. porque vos caminabas sobre alfombras que yo barría, y en ese Chào instante Tôm nha. se quebró. Se sentó, se tapó la cara. Y lloró como cuando era niña, cuando se caía en el patio, Chào y Nhâm Quý venía nha. corriendo a que le soplara la rodilla raspada. Pero esta Hello mọi vez no người. la abracé, la dejé llorar. Porque a veces, el dolor necesita espacio. Y porque por años, Chào el mío Vũ no Mai lo nhé. tuvo. Chào Thắm nhé. Yo solo quería encajar. Murmuró entre sollozos. No quería que se rieran de mí por venir Chào de Đức una Trung. mujer que limpiaba baños. Pues te olvidaste que esa mujer Chào también Tôm te nha. enseñó a soñar. Se quedó ahí, con el rostro hundido entre las manos. Y yo de pie entera, le Chào dije la Nhâm verdad Quý nha. más dura. El respeto que no se da en privado, Hello no mọi vale en người. público.
No hubo reconciliación esa noche. Solo verdad, cruda, necesaria. Y esta vez, no fui yo la que se sintió avergonzada. La vergüenza ya no era mía. No me sorprendió cuando lo vi publicado. Chào Đức Un Trung. artículo pequeño pero nítido. Inspiración o Chào Tôm apropiación. nha. Similitudes entre las primeras colecciones de Laura S. y bocetos encontrados en blog anónimo. El texto citaba a Chào una nhóm joven quý nha. diseñadora emergente. Una que había sido becaria en Hello, los mọi primeros người. años de Laura. Decía que muchas de las siluetas más celebradas en sus inicios ya aparecían, casi idénticas, en los dibujos de una libreta Chào vieja Vũ que Mai ella nhé, chào misma Thắm había nhé. digitalizado como parte del archivo interno. La firma de los trazos no es de Laura. Chào Es de Đức otra Trung. mano, más antigua, más firme. Chào Tôm nha. Explicaba. Mostraban imágenes. Vestidos con cortes diagonales. Bolsillos ocultos Chào en nhóm los quý nha. pliegues. Y flores bordadas en lugares estratégicos. Hello mọi người. Todo idéntico a lo que yo había dibujado cuando tenía 20, en tardes sin luz y con hambre. Porque sí, yo también Chào diseñaba. Vũ Mai nhé. Chào Thắm nhé. Antes de ser madre. Antes de que la vida me hiciera elegir entre soñar y alimentar. Y ella los tomó. Chào Đức Trung. No una vez. No por accidente. Chào Tôm nha. Sistemáticamente. Los usó como punto de partida. Como fondo. Como tapiz de su gloria. Chào Y nhóm quý nunca nha. me lo dijo. Cuando leí el artículo, no Hello lloré. mọi người. Solo fui al ropero. Saqué la caja de cartón donde guardaba mis viejos bocetos. Los mismos que creía Chào Vũ Mai inútiles. nhé. Chào Thắm Los nhé. que ella hojeaba cuando era niña, con ojos de asombro. Los que dijo que eran simples juegos de mamá. Chào Đức Trung. Juegos. Ahora estaban en vitrinas de museos de moda. Chào Tôm Y nha. de pronto, la historia se invirtió. Las redes se llenaron de preguntas. ¿Quién era la madre? ¿Qué Chào nhóm tanto quý había dado? nha. ¿Qué tanto se le había robado? Hello mọi Laura người. no salió a desmentir. Solo publicó un comunicado ambiguo. Todos los artistas nos inspiramos en lo que nos formó. Chào Vũ Mai nhé. Algunos Chào comienzos Thắm son nhé. más compartidos de lo que recordamos. Traducción. No lo niego, pero tampoco lo Chào Đức admito. Trung. Y yo tampoco la expuse. Chào Tôm No nha. salí en programas. No grité desde un podio. Porque el daño ya estaba hecho. Y la verdad, Chào nhóm finalmente, quý nha. había salido sola. Lo que más me dolió no fue Hello el mọi robo. người. Fue la facilidad con la que ella lo justificó. Como si yo fuera solo otra herramienta. Un peldaño más. Chào Vũ Mai nhé. Chào Ese Thắm día nhé. me senté frente al blog y escribí una sola línea. Lo que ella llamó inspiración fue mi historia convertida Chào en Đức Trung. mercancía. Miles compartieron esa frase. Chào Pero Tôm lo que nha. realmente me sostuvo fue otra cosa. Que esta vez, la herida no me desangró. Solo me recordó que aún Chào respiro. nhóm quý nha. Y que cada puntada que ella usó sin darme crédito, Hello, aún mọi lleva người. mi hilo. Esa tarde la última entrada del blog no tenía un título rimbombante. Solo una foto. Mi Chào Vũ máquina de Mai nhé. coser. Chào Thắm La nhé. misma de siempre. Vieja, con el pedal que chirría, con el cajoncito donde aún guardo los hilos Chào de Đức colores. Trung. Encima mi dedal. Y al lado el cuaderno Chào Tôm morado, nha. abierto en la página del dibujo. Abajo, una sola frase. Yo te di el hilo. Lo que Chào nhóm cosiste quý nha. siempre fue tu decisión. No puse mi nombre. Hello mọi người. No firmé como madre. Solo como la mujer que tejió desde el fondo. Cerré la laptop. No Chào revisé Vũ Mai cuántos nhé. Chào compartieron. Thắm nhé. No esperé comentarios. Porque esa vez, lo escribí solo para mí. Me preparé Đức una Trung. sopa. Me senté en la mesa. Miré la ventana y Tôm nha. respiré con calma. Laura no volvió a aparecer. Pero me enteré, por alguien del estudio, que lee el blog, Chào cada nhóm entrada, quý nha. en silencio. Y que, hace unos días, la Hello, vieron mọi llorar người. en el vestidor. Sola. Con una tela en la mano. Una tela, con flores bordadas como las que hacíamos Chào Vũ juntas Mai en nhé. los Chào manteles Thắm nhé. viejos. No sé si algún día vendrá. No sé si habrá disculpas, cartas, gestos. Chào Đức Pero Trung. ya no lo necesito. Porque ya no vivo esperando que Chào me Tôm reconozcan. nha. Vivo reconociéndome yo. Ya no soy la madre escondida. Ni la ayudante sin nombre. Ni la Chào señora nhóm que se quý nha. quedaba en el lobby con una sopa fría. Soy Margaret, Hello mọi người. la que dio, sin esperar. La que cosió sin firmar. La que existió, incluso cuando Chào la Vũ quisieron Mai nhé. borrar. Chào Thắm nhé. Y eso. No hay titular que lo quite. Ahora, cuando alguien me pregunta si soy la Chào de la Đức Trung. historia, sonrío. Y digo, Chào no sé Tôm si nha. soy esa.
pero sí sé que nunca dejé de estar. ¿Por qué estar? Resistir. Existir. Fue siempre mi forma más fuerte de amar.